Vamos a ver, entonces, vamos a continuar. Había publicado las grabaciones de la independencia de Estados Unidos para hacer una comparación con la de México. En el video comentaba, ¿no? Que hay diferencias demasiado grandes. A veces se enseña comúnmente que supuestamente la independencia de Estados Unidos le dio un impulso a las demás independencias de América, de México y de América del Sur. Pero vemos este, que las diferencias son demasiado grandes. Para empezar, en resumen, decía, ¿no? Que Estados Unidos no se apartó completamente del Reino Unido, que actualmente son aliados, son hermanos. No, Estados Unidos no negó esa herencia que le dejaron los ingleses. Dice José Vasconcelos, decía en el último video, en la última grabación, que buscaban como un perfeccionamiento de lo inglés, como que buscaban perfeccionar esa parte. Entonces, más, eso es lo que quizás debimos hacer acá, debimos buscar una perfección de lo europeo, de lo español, combinado con lo prehispánico, es decir, no alejar lo español, sino combinarlo y perfeccionarlo. Entonces, vamos a seguir viendo, a terminar lo de la conquista y ya para ver en la próxima clase rápidamente la época colonial y ya entrar en la independencia. Bueno, en cuanto a la conquista, bueno, nos habíamos quedado que ya habían empezado el enfrentamiento, en este caso con Netzahualcóyotl. Entonces ya habían tenido un primer enfrentamiento, ¿no? Y por eso de aquí nos quedamos en la segunda batalla. Vamos a seguir. Dice, bueno, dudas hasta acá, comentarios antes de iniciar. Bueno, entonces continuamos. Dice, según avanzaban, dice José Vasconcelos, y otra vez lo que es comillas es el relato de Bernal Díaz. Bueno, dice aquí José Vasconcelos, según avanzaban de mañana, en formación de guerra, vieron los españoles asomar por los campos multitud de guerreros, con grandes penachos y divisas, y mucho ruido de trompetillas y bocinas. Bueno, obviamente bocinas a mano, ¿no? No, obviamente las bocinas de actuales. Incluso en la época de José Vasconcelos no existían las bocinas que tenemos actualmente. Son las trompetillas, ¿no? Y los cuernos, ¿no? Los cuernos, o hasta, ¿cómo se dice? Hasta ¿cómo se llaman esas de mar? Los caracoles, no, los corales, ¿no? ¿O cómo se llaman? Que también hacen ruido, que son, esas se obtienen en el mar y que hacen ese ruido característico. Uno que son como caparazones de moluscos. Bueno, esos. Ahorita se me olvidó su nombre. Entonces, eso es a lo que se refiere con bocinas. Bueno, dice, por todas partes los cercaron, tantos combatientes que se podrían comparar como si hubiese unos grandes prados de 2 leguas de ancho y otras tantas de largo, y en medio de ellos 400 hombres. Así era, todos los campos llenos de ellos, y nosotros obra de 400, muchos heridos y dolientes, y también cansados, me imagino. Y supimos, cierto, que aquella vez iban los indios con pensamiento que no habían de dejar ninguno de nosotros con vida, que no habían de ser sacrificados a sus ídolos. Y fue un granizo de piedra de los honderos, y todo el suelo se hizo parva de varas, desatadas a 2 gajos de los flecheros. Y qué priesa daban y cómo se juntaban contra los españoles, con grandísimos gritos y alaridos, dice Bernal Díaz. Y sigue Vasconcelos. Pero la artillería y las escopetas hacían mucho daño en las filas de los asaltantes. A la vez con estocadas los apartaban los españoles. Y los de a caballo estaban tan diestros y, dice Bernal Díaz, hacíanlo tan varonilmente que después de Dios, que es el que nos guardaba, ellos fueron fortaleza.
Hubo un instante en que se vio desbaratado el escuadrón, y no bastaban las voces de Cortés y de los otros capitanes para tornarlo a cerrar, tanto era el número de los indios. Pero como por milagro y a puras estocadas, los españoles se rehicieron. Dice, los tiros hacían mucho daño a los indios, que amontonados no se sabían capitanear. Además, entre los jefes indígenas prevalecía la discordia, incluso entre ellos los prehispánicos. Uno de los aliados de Jicotencal, perdón, no de Zahualcoyo, Jicotencal, me confundí, y habían tenido un enfrentamiento con Jicotencal. Disculpen, al principio me confundí. Lo abandonó en esta batalla. Desalentados por la pérdida de muchos principales, los de Tlaxcala celebraron consejo, echaron suertes y consultaron con sus adivinos. En definitiva, resolvieron que eran, en efecto, los españoles hombres de carne y hueso, y no teules, y que, por lo mismo, podían ser vencidos. Es decir, no eran dioses, como a veces, como algunos creían, ¿no? Por venir de lejos, ¿no? Que creían que eran dioses. Vamos a ver, y que por lo mismo podían ser vencidos, porque eran mortales como ellos. Solo que combatiéndolos de noche, porque de día el sol les daba fuerza. Bueno, decían ellos, ¿no? Creían ellos. En consecuencia, dispuso Jicotencal un gran ataque nocturno. Sin duda, no contaban con que los españoles, según el cronista, dice Vasconcelos, estos Vasconcelos, se habían acostumbrado a dormir calzados y las armas vestidas, y los caballos ensillados. Fácilmente fueron rechazados los indios, es decir, esta no era la noche triste, esta no, que esta vez quedaron más desalentados que antes, y furiosos con sus adivinos. Sin embargo, Jicotencal no cesaba de hostilizar a la tropa invasora, entre la cual eran ya más los heridos que los sanos. El mismo Cortés andaba con calenturas, y con angustia pensaban los capitanes que si ya los de Tlaxcala los tenían en tal apuro, ¿cuál iba a ser su suerte cuando tuviesen que enfrentarse a los poderosos ejércitos de Moctezuma? Por el lado de la costa no tenían los españoles quien les diera refuerzo, ni noticia de los que habían quedado en Veracruz. Todo lo cual Bernal Díaz comenta, entre todos nosotros había caballeros y soldados tan excelentes varones, y tan esforzados y de buen consejo, que Cortés ninguna cosa hacía sin primero tomar de ellos muy maduro consejo, como buen capitán que era. Así es que se convino en soltar a los prisioneros y hacer de nuevo proposiciones de paz, diciendo a los indios que se les perdonaba todo el hecho, incluso la muerte de la yegua. Y doña Marina, con ser mujer de la tierra, dice Bernal Díaz, qué esfuerzo tan varonil tenía que aun viendo que nos habían de matar y comer nuestras carnes con aji y habernos visto cercados en las batallas pasadas, y que ahora todos estábamos heridos y dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Miren, entonces no se expresaban mal de las mujeres, porque luego se dice que los españoles, bueno, los europeos trataban muy mal a la mujer, pero bueno, aquí vemos que se expresaba muy bien de ella. Bueno, sí, se robaron a unas indias, ¿no? Vimos algunos soldados, ¿no? Que aquí lo dice José Vasconcelos. Pero me refiero que una cuestión de, bueno, eso fue por calentura, pero por una cuestión de discriminación, pues no fue. Bueno, bueno, y aquí le reconoce, ¿no? A a quien dice Doña Marina, que fue una que convirtieron, ¿no? Una indígena que se unió a ellos, bueno, que después ¿cómo se dice? La bautizaron y fue su intérprete. Entonces dice que estaba muy, ¿cómo se dice? Dice Bernal Díaz que pues no estaba ahí por, digamos, ¿cómo diremos? Por ¿cómo le llaman a una mujer que no dice nada? Sumisa, o bueno, digamos sumisa. Este, o porque tuviera la creencia que había que estar con su marido, sino que sí estaba en su mirada, que una mirada de valor, ¿no?
Entonces sí estaba ahí, digamos, por convicción propia, no solamente, digamos, por creencia de estar al lado del hombre, sino sí tenía valor, sí estaba ahí por convicción. Bueno, y luego sigue diciendo Vasconcelos. La proposición de paz de los españoles halló esta vez buena acogida en Tlaxcala. Pese a la oposición de Jicotencal, se acordó aceptar la amistad de los de Cortés y llevarles comida y ofrecerles mujeres. Bueno, los indígenas le llevaron mujeres. Entonces sí, también los indígenas, los prehispánicos, no tenían en buen concepto a la mujer, como vimos también que el cacique que le llamaban gordo, también le ofreció mujeres a los españoles. Entonces sí, la veían como objeto, ¿no? Digamos. Digo, hablando de la época actual. Entonces sí, aquí no era un paraíso terrenal, a las mujeres las veían como, digo, en la época prehispánica de los indígenas, la mujer la veían como objeto, ¿no? Porque la ofrecían, ¿no? Siempre con la idea de aprovechar a los teules, es decir, los españoles, para la guerra permanente que los de Tlaxcala mantenían con los mexicanos, bueno, con los aztecas, con los de Moctezuma. Ahora entonces, aquí, bueno, ya hicieron la paz, ¿no? Y sí, aquí no, como vuelvo a decir, no era un paraíso de derechos humanos. A las mujeres, pues sí, las tenían como las ofrecían, y me imagino que sí, se casaban, las obligaban a casarse. Quizás por eso en algunos pueblos actualmente se casan a los 14 años, ¿no? Ya hacen compromisos. Aquí en Oaxaca todavía hay pueblos donde pasa eso. Y dice, bueno, dudas hasta acá, comentarios. Ah, bueno. Dice, mientras duraban las pláticas de paz, Cortés, infatigable, excursionaba por los pueblos, atrayéndose a la población con su trato humano y agenciándose alimentos también. Y no todo era concordia en su propio campamento, entre los españoles. Al contrario, encabezados por los antiguos simpatizadores de Velázquez, el gobernador de Cuba, el que vimos que lo nombró capitán a Cortés, pero después unos ya estaban echando chismes sobre Cortés para quitarle el título de capitán. Y luego dice, y ayudados por los que tenían propiedades en Cuba, un grupo de soldados habló a Cortés. Y después de echarle en cara la destrucción de las naves, recordemos que quemó sus naves, expuso, dice Bernal Díaz, ya no podemos sufrir la carga, cuanto más muchas sobrecargas, y que andábamos peor que bestias, porque a las bestias desde han hecho sus jornadas les quitan las albardas, los arrieros, para montar, y les dan de comer y las reposan, y que nosotros de día y de noche siempre andábamos cargados de calzas y armas, siempre andaban de uniformes. Y bueno, y vemos, ¿no? Que el uniforme del soldado español era de armadura, ¿no? De metal. Entonces sí era agotador, porque pues sí, cargar metal, todo el tiempo, pues sí, era muy agotador. Y acostarse, ¿no? Con esa armadura, ¿no? Obviamente sería muy agotador. No como actualmente, creo por eso el uniforme del soldado es de tela, ¿no? Bueno, como el enfrentamiento ya no es, como se dice, de cuerpo a cuerpo, ya es a distancia actualmente, pues sí, pero antes era, todavía se usaban armaduras. Y sí, y dice Vasconcelos, no da Bernal Díaz los nombres de los quejosos, dice, por no restarle su honra. Ah, bueno, aquí donde está la comilla. Ah, bueno, bueno, creo que aquí, me imagino que aquí empieza, que Bernal Díaz dice que no los menciona por no restarle su honra, pero explica que hablaban en tono medio soberbio, diciendo a Cortés que un Alejandro Magno, el griego, el conquistador, seguramente no hubiera cometido el error de quemar sus naves, y proponían regresarse a Veracruz,
para esperar en la costa a que Velázquez enviase buques en rescatarlos. Y dice Vasconcelos, Cortés con mansedumbre repuso que eran todos valientes y esforzados capitanes, pero ya veían que en todos los peligros él había estado con ellos, y que si era verdad que se hallaban en situación comprometida, atendiesen a que 3 veces habían burlado el empeño de Jicotencal que, después de jurar desbaratarlos, ahora no parece. Por eso pidió que tengan confianza en Dios. Y en cuanto a lo que decís, que jamás capitán romano de los muy nombrados han cometido tan grandes hechos como nosotros, es verdad. Y ahora y adelante, mediante Dios, dirán las historias que de esto harán memoria, mucho más que de los antepasados, pues nuestras cosas son en servicio de Dios y de nuestro gran emperador don Carlos. Así es que, señores, no es cosa bien acertada volver un paso hacia atrás, que si nos viesen volver, estas gentes y los que dejamos de paz, y aun las piedras se levantarían contra nosotros. Y ansí como ahora nos tienen por dioses o ídolos, que ansí nos llaman, nos juzgarían por muy cobardes y de pocas fuerzas. ¿Y qué diría Moctezuma si nos viese retroceder? Que todo había sido juego de niños. Ansí es que, señores, m- mal allá y peor acullá. Más vale que estemos aquí donde estamos, que es bien llano y todo bien poblado, y este nuestro real está bien abastecido, unas veces gallinas y otras perros, gracias a Dios. No nos falta qué comer, y ojalá tuviésemos sal, que es la mayor falta que al presente tenemos. Recuerden que la sal es necesaria, ¿no? La echamos a los alimentos. Y ropa para guarecernos del frío. Pues sí, la armadura pues es metal, me imagino que les daba mucho frío, demasiado frío. Sí tenían una tela, sí vestían de algo en la armadura, pero aún así, sí, me imagino que aún así sentían frío. Y en cuanto a los muertos y la fatiga, vista cosa es que en las guerras se gastan hombres y caballos, y no venimos al presente para descansar, sino para pelear. Por tanto os pido, señores, que pues sois caballeros, que de aquí en adelante se os quite el pensamiento de la isla de Cuba, y lo que allá dejáis, y procuremos hacer, como buenos soldados, que después de Dios, nuestro socorro y ayuda, han de serlo nuestros brazos. Entonces sí, esa era siempre, ¿no? La visión a Dios, que no solamente lo tenía los españoles, lo vimos que en los Estados Unidos la independencia, también lo decían, ¿no? Mismo está en la Declaración de Independencia, que iban a tener éxito porque confiaban en la ayuda de la divina providencia. Es lo que dije, ¿no? En la grabación. Bueno, y lo mostré en el libro, que ahí estaba copiado parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces, sí, ¿no? Como que vemos, ¿no? Ese, digamos, ese sentido de la trascendencia, ese sentido de lo divino, de Dios, le da valor a los hombres, ¿no? Le da valor al ser humano, le da un sentido de victoria, ¿no? Entonces, o de que hay algo más allá. Entonces, o que hay un sentido, ¿no? Un sentido en lo que hacen. Entonces, bueno, sí, aquí es la guerra, pero bueno, en el caso de los españoles sí era, algunos sí tenían una ambición, pero también imagínense aquí, los que eran por ambición ya hubieran renunciado, ya se hubieran ido, pero no, siguieron, sabían que había algo más. Digo, no, no oro, no más oro, sino que tenían una lealtad a su rey, una lealtad a Cortés y sí, veían, ¿no? Los horrores, ¿no? Que había de los sacrificios humanos, ¿no? Que hasta los sacerdotes seguían teniendo sangre en el cabello, que estaba ya coagulada, estaba ya duro su cabello porque que tenían sangre. Entonces, si algunos, si hubiera sido puro por ambición, aquí ya hubieran retrocedido y hubieran, pedido ayuda, ¿no? De Cuba, del gobernador Diego Velázquez.
Bueno, hubieran esperado, ¿no? Una flota, porque no había correo, no había forma de ir, porque ya habían quemado sus naves. Pero sí se hubieran apostado en la costa, esperando, ¿no? Auxilio. Entonces, sigue acá. Dice, la victoria española quedó patente cuando el propio Jicotencal, acompañado de 100 guerreros, se presentó a la tienda de Cortés, que se hallaba malo de calenturas, y purgado del otro día. Se deshizo Jicotencal en excusas de que no daban más oro porque no lo tenían, y se quejó de los mexicanos, los aztecas, los que estaban gobernados por Moctezuma, que les daban guerras y habiendo comprendido, dijo que los españoles eran invencibles. Ahora los querían de amigos y aliados, y de esa manera ya no tendrán sobresaltados de los traidores mexicanos, imagínense. Entonces no se llevaban bien, es lo que les decía, que eran como países apartes, el país de los tlaxcaltecas, el país de los aztecas, el país de los mayas, el de los zapotecas. Para nada, se veían como unidos, como nación. Ahorita sí decimos, ¿no? Somos una nación de México, dice los de Tlaxcala, pues sí, somos mexicanos, hasta dirían, somos aztecas también, dirían, ahí en el estado de Tlaxcala. Pero digo, actualmente, dirían, pues sí, somos aztecas, somos indígenas, ¿no? Pero esa idea para nada se tenía en esa época, ¿no? Es mentira. Eran muy aparte, los tlaxcaltecas y los aztecas. Eran naciones aparte, digamos, países totalmente aparte, digamos. Y preferían, ¿no? A los españoles, a pesar de que habían guerreado, aquí vimos que hubo una batalla muy intensa, preferían a los españoles que a los aztecas, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Aquí hubo una pelea muy fuerte, ¿no? Muy intensa. Sí hubo muertos de ambos lados, de ambos bandos. Varios muertos. Bueno, más de los tlaxcaltecas, porque por eso se rindieron. Hubo más muertos. Más sin embargo, Jicotencal, a pesar de muy reacio que estaba al principio, que vimos sus palabras acá, este, que decía. Bueno, aquí te dijimos, ¿no? Lo que le mandó a decir. Ah, que sí, que se fuesen a su pueblo, donde está su padre, y que hallaran las paces con hartarse de nuestras carnes y honrar sus dioses con nuestros corazones y sangres. Entonces, sí, Jicotencal estaba obviamente, no quería a los españoles, pero los prefería a ellos antes que a los aztecas, ¿no? Y aquí por eso hicieron la paz. Entonces, eso hay que anotarlo, ¿no? Aquí está, aquí nos quedamos. Este, aquí está, aquí. Y y ahora los querían de amigos y aliados, y de esa manera ya no tendrán sobresaltos de los traidores mexicanos. Entonces querían aliarse para derrotar a los aztecas. Entonces, muy importante, muy importante. este, no se aliaron los tlaxcaltecas con los aztecas, diciendo, no, pues somos de alguna manera parecidos, ¿no? En nuestro color de piel o en nuestra forma de ser, no, somos totalmente diferentes. Y preferimos a los españoles, que son completamente distintos, completamente diferentes, a los aztecas. Entonces hay que tomarlo muy, muy en cuenta. No era un paraíso terrenal, sí había demasiado conflicto. Dice, era Jicotencal, dice el cronista, alto de cuerpo y de grande espalda, y bien hecho, y la cara tenía larga y como hoyosa y robusta, y era hasta de 35 años, y mostraba en su persona gravedad. Cortés le dio las gracias y le hizo 1000 halagos, y dijo que lo recibía por vasallo de nuestro rey y señor, y como amigo nuestro. Entonces aquí ya se hicieron aliados y bueno, dice hasta amigos. Entonces, este es lo que pasa en la guerra, a pesar de que sí hay muertos de ambos lados, pues hay que establecer la paz. Entonces sí, en muchas ocasiones esto es lo que sucede. Bueno, lo que debe suceder.
Luego sigue diciendo, bueno, esto lo deberían tener muy en cuenta los, incluso pueblos de Oaxaca que luego se matan entre sí. Si ven en las noticias, luego hay muchos conflictos entre pueblos que ya se matan, ¿no? Con armas de fuego, obviamente, actualmente ya hay armas de fuego. Entonces sí, o hasta mismo entre población, luego hay pueblos muy como violentos. Luego me decía una amiga que ayuda mucho en la iglesia, que en Atzompa a veces, digo, no es por criticar, nada más me lo contó, que antes decían, ¿no? Que en sus fiestas si llegaba un fuereño, digamos alguien de la ciudad o alguien de las colonias que están ahí, y lo corrían a balazos. No es lo que dicen que hacían, ¿no? Muy hace décadas. Ahorita aquí ya no, pero dicen que hace décadas hacían eso, tenían que hacer eso. O no sé de dónde eres, Ashley. ¿De dónde? Ah, de Salina Cruz, me dijiste. Bueno, hay un pueblo aquí que se llama Atzompa y dicen que, bueno, hacían eso. Entonces sí, ahí incluso, pues sí, a pesar de las rencillas, hay que establecer la paz, ¿no? A pesar de que ha habido muertos de ambos lados. Luego sigue diciendo, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, cualquier comentario también pueden decir, ¿eh? No hay problema. Luego sigue diciendo Vasconcelos, a la entrevista había cuidado Cortés de invitar a ciertos embajadores de Moctezuma que habían llegado a felicitarlo porque hacía la guerra a los tlaxcaltecas. Entonces, imagínense, también Moctezuma no quería a los tlaxcaltecas y hasta felicitó a los españoles. Bueno, quizás una estrategia, ¿no? De que los españoles se quitaba de encima a sus enemigos, ¿no? De Moctezuma. Jicotencal invitó a Cortés a que visitara su ciudad de Tlaxcala, y el capitán español dijo que lo haría tan pronto terminase ciertos arreglos con los enviados de Moctezuma. Y en tono de amenaza añadió que miren que las paces que ahora le dan sean firmes, que si otra cosa hacen los matará y destruirá su ciudad. Hubo enseguida intercambio de presentes, todo en presencia de los embajadores de Moctezuma. Y así se despidió Jicotencal. Los embajadores de Moctezuma dijeron a Cortés que desconfiase de los tlaxcaltecas, que eran traidores, y que pedían a Cortés que no fuese a Tlaxcala antes de 6 días, plazo en el cual seguramente le llevarían noticias de Moctezuma. Entonces decidió Cortés aguardar, en parte para tomar reposo, porque habían dicho, ¿no? Que tenía fiebre, ¿no? Y por complacer a los de Moctezuma, aunque en lo relativo a la traición de los de Tlaxcala, les dijo que no le preocupaba, pues tenía modo de acabar con ellos y con todos los que se opusieran a sus propósitos. Entonces, sí, al mismo tiempo, establecer la paz, pero sí, al mismo tiempo decir, ¿no? Que vamos a estar en paz porque si me traicionan, pues sí, yo también tengo forma de responder, ¿no? Es también una forma de negociar, ¿no? También no me vayan a traicionar porque yo también tengo la forma, ¿no? De responder. Digo, muy distinto a lo que se negocia actualmente. Por ejemplo, Estados Unidos, ahí sí dice, lo que yo digo es lo que se hace y ya no, no hay de otra, porque yo tengo todo, tengo las armas, tengo todo. Entonces, por eso es que Estados Unidos se ha invadido gran parte del planeta, ¿no? Tiene bases militares en gran parte del planeta. Entonces, sí, sí hay que establecer la paz, pero sí al mismo tiempo decir, ¿no? Tener a la mano, ¿no? Las cartas, como decimos, ¿no? Como dicen, ¿no? La jugada. Y luego dice, y como no llegaba Cortés hasta la escala, de allá vino otra embajada a instarle que hiciese la visita a la ciudad. Y los indios todos llamaban a Cortés Malinche, o sea, una corrupción de Marina, el nombre de la intérprete que estaba siempre a su lado. Ah, bueno, entonces sí, efectivamente, era Marina. Y Malinche entonces era miren, muy importante, ¿no? Este, dice una corrupción de Marina. Entonces Malinche era como una especie de insulto, una especie de, ¿cómo se dice? De apodo, digamos, de apodo, pero ofensivo.
Entonces, en sí, no es Malinche, es Marina, así se le debe llamar, ¿no? Entonces, Malinche es que un apodo ofensivo. A veces incluso a los que aparentemente actúan en contra de México o desprecian, ¿no? Lo de México se les llama malinchista, ¿no? Como diciendo, ¿no? Un poco esto de la Malinche. Pero vemos que esta mujer se mantuvo firme, estaba por convicción, no estaba por, ¿cómo se dice? Por secuestro. Aquí vemos, ¿no? Que dice Bernal Díaz, que le reconoce, ¿no? Su mirada templada, su mirada de valiente. Entonces significa que no, que estaba ahí porque quería y sí tenía mucho valor, ¿no? Aquí lo relata Bernal Díaz. Incluso si los españoles fueran machistas, digamos, pues Bernal Díaz no lo hubiera dicho, no hubiera relatado esto, le relata, ¿no? Que no había flaqueza en ella, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Entonces no eran machistas, no los españoles, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, digo, algunos por calentura sí se robaron a algunas indias, pero ya algunos otros, como dice José Vasconcelos, pues había piratas, santos, dice, académicos, pues sí, soldados de valor, pues sí, apreciaban a la mujer, a varios de ellos, ¿no? O Bernal Díaz, ¿no? Que hace este relato. Entonces, en sí es Doña Marina, no la Malinche, es Doña Marina. Entonces, muy importante acá, ¿no? Recoger esta parte. Malinche es como algo despectivo, ¿no? En sí es Doña Marina. Aquí nos quedamos. Ah, bueno, y dice el nombre del intérprete que estaba siempre a su lado y que pronto había de darle un hijo. Por eso también hay descendientes de Hernán Cortés. Creo que están en España, pero sí tiene su descendencia. A la entrada de Tlaxcala, una noticia. Ahorita busco una noticia que leí de sus descendientes. No me acuerdo qué pasó. Ah, bueno, seguimos. A la entrada de Tlaxcala saludaron a Cortés muchos principales, y no cabían por las calles y azoteas tantos indios e indias que salían a recibir a los conquistadores, con rostros muy alegres, y les obsequiaban a los capitanes piñas de muchas rosas de la tierra, y diferenciadas las colores y de buenos olores, y les alojaron en unos buenos patios donde estaban los aposentos. Y ahí tenían aparejado para cada soldado unas camillas de esteras y mantas de enequén. Y también a los aliados de los españoles, los indios de Zempoala y Cocatlán, los que vimos, ¿no? Del cacique que le llamaban Gordo. Los hospedaron y agasajaron. Al día siguiente recibió Cortés, entre otros presentes, numerosas doncellas. Bueno, les digo, los indígenas también les daba, bueno, más bien los indígenas, pues veían, ¿no? Como objeto a la mujer. Vimos que esto era una constante, ¿no? Los de Zempoala y Cocatlán también les dieron mujeres. Los de Jicotenca les dio cuando hicieron las paces y todavía ahorita, ¿no? Les dieron más mujeres. Entre otras, una hija del viejo Jicotencal. Incluso el mismo, ¿no? El padre de Jicotencal, me imagino, ¿no? Por eso es el viejo. Todas estas mujeres, después de ser bautizadas, repartiéronse entre los capitanes. Bueno, también, ¿no? Ahí también, ¿no? Tenían, pues hay una calentura los capitanes españoles, ¿no? Como ejemplo de la forma en que fueron tratadas. Ah, bueno, aquí ya dice cómo fueron tratadas. Dice Vasconcelos, ¿no? Dice, ¿no? Habla de cómo fueron tratadas, dice. Bastará citar lo que dice una de ellas, Bernal Díaz. La que le tocó a Pedro Alvarado tuvo de él una hija que le llamó Doña Leonor, mujer que es agora de don Francisco de la Cueva, buen caballero, primo del duque de Alburquerque. O entonces sí, tuvieron también hijos con ellas. Y pues sí, también digo, a pesar de que se las dieron, también hay que reconocer, ¿no? Que sí tuvieron hijos. ¿Por qué lo digo? Porque ningún capitán inglés tuvo hijos o con alguna hindú, con alguna africana. No, eso era incluso impuro. Incluso lo podían hasta
Digo, no lo, pues sí, a arrestar o degradar. Pero sí, ningún capitán inglés, ningún soldado inglés tuvo hijos con alguna, de la mujer de las colonias donde estaban los ingleses. Entonces sí, esto hay que, tomarlo muy en cuenta. Sí hay que hacer la comparación, ¿no? Igual de los Estados Unidos, ¿no? Este, no tenían hijos, con las mujeres donde estaban, ¿no? Con donde invadían. Tanto que en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, a los soldados estadounidenses les daban píldoras para esterilizarlos, para que no tuvieran hijos con las mujeres que violaban. Sí, de esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. También los soviéticos, también les daban píldoras a los soldados soviéticos, lo que era la antigua Rusia en los años, en 1900, este, les daban píldoras para esterilizarlos, para que no tuvieran hijos con las mujeres que violaban. Entonces, sí, no. Y aquí este hijo no era un hijo que tuvieran en la calle. Dice que mujer que es ahora de don Francisco de la Cueva, buen caballero, primo de Alburquerque. Ahora, aquí se equivocó, fue un error de edición, es ahora, no ahora. Entonces, esta hija que tuvo Pedro Alvarado con esta indígena, pues sí, la tuvieron bien y hasta se casó con otro duque, el duque de Albuquerque. Nunca esto se vería con ingleses o con estadounidenses, no, para nada. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces ahorita le seguimos en 10 minutos se conectan otra vez.